Bienvenido a Jornada con lo Divino. Si buscas profundizar en tu fe y conocer más sobre la palabra de Dios, este es el lugar indicado. En Jornada con lo Divino, exploramos las verdades bíblicas de una manera simple y accesible, llevándote a un camino espiritual más cercano a Dios. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Prepárate para descubrir los secretos de la Biblia y cómo aplicarlos en tu vida. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Bienvenido a nuestro video. Hoy, conocerás la historia completa de la Biblia, desde la creación hasta los comienzos de la iglesia primitiva. Exploraremos cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia para traer redención al mundo. Abre tu corazón y prepárate para aprender más sobre la palabra de Dios. Este es un viaje de fe, obediencia y amor que transformó a la humanidad. Prepárate para ser impactado. Al principio, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios. Él es eterno, sin principio ni fin. La Biblia comienza con la creación del mundo, cuando Dios, a través de su palabra, trajo todas las cosas a la existencia. Cada detalle de la creación fue cuidadosamente diseñado para reflejar su gloria y majestuosidad. Dios creó la luz el primer día, separándola de las tinieblas. El segundo día, hizo el firmamento y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando el cielo. El tercer día, apareció la tierra seca, junto con los árboles y las plantas. El cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. El quinto día, trajo vida a los mares y al cielo, creando los peces y las aves. Finalmente, el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y, como la corona de su creación, formó al hombre a su imagen y semejanza. Adán fue creado del polvo de la tierra, y Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Le dio a Adán la responsabilidad de cuidar el jardín del Edén, y al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó a Eva, de una costilla de Adán, para ser su compañera. Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios y disfrutaban de todas las bendiciones del jardín. Eran seres perfectos en un entorno perfecto. Sin embargo, Dios les dio una sola orden: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue ahí donde comenzó la tragedia. La serpiente, que es una representación de Satanás, engañó a Eva, haciendo que ella y Adán comieran del fruto prohibido. Este acto de desobediencia trajo el pecado al mundo. La armonía que existía entre Dios y la humanidad fue rota, y el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Desde ese momento, la muerte, el sufrimiento y la separación de Dios pasaron a formar parte de la realidad humana. Pero, incluso en el momento de la caída, Dios hizo una promesa. Dijo que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, refiriéndose al Salvador que vendría a redimir a la humanidad. Esta es la primera profecía sobre Jesucristo en la Biblia, mostrando que, desde el principio, Dios tenía un plan para salvar al hombre del pecado. La caída del hombre explica por qué hay tanto sufrimiento en el mundo hoy. El pecado entró y trajo consecuencias devastadoras. Sin embargo, la historia de la Biblia nos enseña que Dios nunca ha abandonado su creación. Él ya tenía un plan de redención en marcha, y eso nos da esperanza. Al igual que Adán y Eva, también estamos llamados a obedecer a Dios, y, aun en nuestra desobediencia, Él nos ofrece perdón y restauración. La humanidad se multiplicó después de la caída, pero con el aumento de las personas, también aumentó la maldad. La Biblia dice que los pensamientos del corazón humano eran continuamente malos. Ante la creciente corrupción y violencia, Dios se entristeció y decidió traer juicio sobre la tierra. Él planeó destruir toda la creación con un diluvio, pero encontró a un hombre justo, Noé. Noé era un hombre temeroso de Dios, y por su fe y obediencia, Dios lo eligió para preservar la vida en la tierra. Dios ordenó a Noé que construyera un arca, una enorme embarcación que albergaría a su familia y a representantes de todas las especies de animales durante el diluvio que vendría para purificar la tierra de la maldad. La construcción del arca llevó años, y durante ese tiempo, Noé predicó al pueblo, advirtiéndoles del juicio que se avecinaba. Pero nadie lo escuchó, y las personas continuaron en sus malos caminos.
Finalmente, cuando el arca estuvo lista, Dios ordenó que Noé y su familia entraran, junto con los animales. Entonces, las compuertas de los cielos se abrieron, y la lluvia cayó por 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron toda la tierra, destruyendo todo lo que vivía fuera del arca. Después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar, y el arca se posó sobre el monte Ararat. Cuando la tierra se secó por completo, Noé y su familia salieron del arca, y Dios hizo un pacto con ellos. Él prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio y dio el arco iris como señal de ese pacto. La historia de Noé nos enseña la importancia de vivir una vida justa y obediente a Dios, incluso cuando la sociedad a nuestro alrededor está corrompida. También nos recuerda el juicio de Dios, pero, al mismo tiempo, su gracia y misericordia. Dios siempre ofrece una oportunidad de salvación para aquellos que confían en Él. Al igual que el diluvio fue un juicio contra la maldad del mundo antiguo, también enfrentamos el juicio de Dios sobre el pecado hoy en día. Noé y su arca son un símbolo de la salvación que Jesús ofrece a todos los que lo siguen. Así como el arca salvó a Noé y a su familia, Jesús es el arca que nos salva del juicio final. Después del diluvio, la tierra fue repoblada por los descendientes de los hijos de Noé. Sin embargo, la humanidad continuó alejándose de Dios, adorando ídolos y viviendo en pecado. Pero Dios tenía un plan para restaurar su relación con la humanidad y eligió a Abraham para ser el padre de una gran nación. Abraham, que en ese momento se llamaba Abram, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero llena de idolatría. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal y su familia y a seguir hacia una tierra que él le mostraría. Abraham obedeció el llamado de Dios, incluso sin saber a dónde iba. Esta obediencia y fe inquebrantable hicieron de Abraham el padre de la fe. Dios hizo una promesa a Abraham, diciéndole que sería padre de una gran nación y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Esta promesa parecía imposible, ya que Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos y no tenían hijos. Sin embargo, Abraham confió en Dios y creyó que él cumpliría sus promesas. Después de muchos años de espera, Dios cumplió su promesa, y Sara dio a luz a Isaac. Pero la prueba más difícil de la fe de Abraham aún estaba por venir. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, en el monte Moriah. Abraham, en obediencia, se preparó para hacerlo, creyendo que Dios era lo suficientemente poderoso como para resucitar a Isaac, si fuera necesario. Pero, en el último momento, Dios proveyó un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac, mostrando que nunca tuvo la intención de permitir que Abraham matara a su hijo. A través de esta historia, vemos uno de los mayores ejemplos de fe y obediencia en la Biblia. La disposición de Abraham para sacrificar a su hijo apunta directamente al sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue ofrecido en nuestro lugar para salvarnos del pecado. Abraham no solo fue el padre de Isaac, sino también de Jacob, que se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. La promesa de Dios a Abraham de que sería una bendición para todas las naciones se cumplió plenamente en Jesús, el descendiente de Abraham, que trajo la salvación al mundo. La historia de Abraham nos enseña que la verdadera fe implica obediencia. Incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, estamos llamados a confiar en Él. Y, al igual que Abraham, estamos llamados a ser una bendición para los demás. Esta historia también muestra que el plan de Dios para la redención del mundo comenzó mucho antes del nacimiento de Jesús y fue revelado gradualmente a lo largo de la historia bíblica. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, conocidos como los israelitas, se multiplicaron grandemente y terminaron asentándose en Egipto debido a una gran hambruna en la tierra. Al principio, fueron bien recibidos, ya que José, hijo de Jacob, se había convertido en el segundo al mando en Egipto, después del faraón. Sin embargo, con el paso de los años, un nuevo faraón subió al trono, que no conocía a José, y esclavizó a los israelitas. Durante 400 años, los israelitas sufrieron bajo la opresión egipcia. Clamaron a Dios por liberación, y Dios escuchó su clamor. Él levantó a Moisés, un israelita que había sido criado en el palacio del faraón, pero que huyó de Egipto después de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Dios se reveló a Moisés a través de una zarza ardiente y lo llamó a liberar a su pueblo.
Narrador. Moisés dudó, pero obedeció. Regresó a Egipto y confrontó al faraón con el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y se negó. Entonces, Dios envió una serie de 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Las plagas afectaron todos los aspectos de la vida egipcia, mostrando que Dios tenía poder sobre todos los dioses falsos que los egipcios adoraban. La última plaga fue la muerte de los primogénitos, y tras esa tragedia, el faraón finalmente permitió que los israelitas se fueran. Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto y partieron hacia la tierra prometida. Pero el faraón cambió de opinión y envió a su ejército a perseguirlos. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, parecía que estaban acorralados, pero Dios realizó un milagro increíble: abrió el mar y el pueblo cruzó a salvo. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron y fueron destruidos. Este evento, conocido como el Éxodo, fue uno de los momentos más importantes en la historia de Israel. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa y los condujo por el desierto. En el monte Sinaí, Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, estableciendo un pacto con el pueblo de Israel. Este pacto hizo de Israel el pueblo escogido de Dios, pero también trajo grandes responsabilidades. Debían obedecer las leyes de Dios y ser una luz para las naciones circundantes. Sin embargo, a pesar de todos los milagros que habían presenciado, los israelitas vacilaron muchas veces en su fe. Vagaron por el desierto durante 40 años debido a su desobediencia, hasta que finalmente la generación que había salido de Egipto murió, y una nueva generación, liderada por Josué, entró en la tierra prometida. El Éxodo es un poderoso símbolo de la liberación que Dios ofrece a todos nosotros. Así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. La Pascua, que los israelitas aún celebran hoy, es un recordatorio de cómo Dios pasó por encima de las casas de los israelitas en Egipto, salvándolos de la destrucción. De la misma manera, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través de su sacrificio, somos liberados de la condena. Después de entrar en la tierra prometida, los israelitas vivieron durante muchos años bajo el gobierno de los jueces. Estos líderes fueron escogidos por Dios para guiar al pueblo en tiempos de crisis, pero el ciclo de desobediencia, arrepentimiento y liberación continuaba. El pueblo de Israel, al ver que las otras naciones a su alrededor tenían reyes, pidió a Dios que les diera un rey también. Aunque Dios era el verdadero rey de Israel, Él accedió a la petición del pueblo y les dio a Saúl como el primer rey. Saúl comenzó bien, pero con el tiempo, se apartó de Dios. Desobedeció las órdenes de Dios y, como resultado, el reino le fue quitado. Dios entonces eligió a un nuevo rey, un joven pastor llamado David. David fue ungido por Samuel, el profeta de Dios, y aunque enfrentó muchos desafíos antes de convertirse en rey, siempre mantuvo su fe en Dios. David se convirtió en el rey más amado de Israel. Fue un valiente guerrero, que trajo muchas victorias al pueblo de Israel, y también un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque David cometió graves errores, como el pecado con Betsabé, siempre buscó el arrepentimiento y el perdón de Dios. Durante el reinado de David, Israel se convirtió en una nación fuerte y próspera, y Jerusalén fue establecida como la capital. David también recibió una promesa especial de Dios. Dios le prometió que su linaje duraría para siempre y que el Mesías vendría de su descendencia. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, el Hijo de David, que trajo salvación al mundo. Después de la muerte de David, su hijo Salomón subió al trono. Salomón fue conocido por su gran sabiduría, que Dios le concedió en respuesta a una oración. También fue responsable de la construcción del Templo de Jerusalén, uno de los mayores símbolos de la presencia de Dios entre su pueblo. El templo fue el centro de adoración en Israel, donde se ofrecían sacrificios y donde el pueblo se reunía para buscar a Dios. Sin embargo, a pesar de toda su sabiduría, Salomón se desvió al final de su vida. Tomó muchas esposas extranjeras que lo llevaron a adorar a otros dioses. Como resultado, después de su muerte, el reino se dividió. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá, siguieron caminos diferentes.
Israel cayó rápidamente en la idolatría, y los reyes del norte fueron, en su mayoría, malos. La historia de los reyes de Israel y Judá nos enseña sobre las consecuencias de alejarnos de Dios. Cuando los reyes obedecían a Dios, el pueblo prosperaba, pero cuando se apartaban, la nación sufría. Esta dinámica nos recuerda que siempre debemos buscar la dirección de Dios en nuestras vidas y no dejarnos influenciar por influencias externas. El templo de Salomón, que fue el lugar de adoración a Dios, prefiguró el verdadero templo, que es Jesucristo, donde todos pueden acercarse a Dios. Debido a la desobediencia de los reyes y del pueblo, Dios permitió que el reino del norte fuera conquistado por los asirios, y el reino del sur, Judá, fue llevado al cautiverio por los babilonios. El templo de Jerusalén fue destruido, y el pueblo de Dios fue exiliado en una tierra extranjera. Sin embargo, incluso en medio del cautiverio, Dios no los abandonó. Durante el exilio, Dios continuó hablando a través de sus profetas, como Jeremías, Ezequiel y Daniel. Él prometió que, después de 70 años, el pueblo regresaría a su tierra y reconstruiría Jerusalén y el templo. Y así sucedió. Bajo el decreto del rey persa Ciro, los judíos comenzaron a regresar a su tierra e iniciaron la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Nehemías lideró la reconstrucción de los muros, enfrentando gran oposición, pero con la ayuda de Dios, perseveró. Esdras restauró la lectura de la ley de Dios, y el pueblo experimentó un gran avivamiento espiritual. Aunque el pueblo de Israel había regresado a su tierra, nunca más experimentó la gloria que tuvieron en los días de David y Salomón. Continuaron bajo el dominio de imperios extranjeros, como los persas, griegos y romanos. Pero, aún así, la esperanza del Mesías prometido permaneció viva. Los profetas habían predicho que el Salvador vendría a liberar al pueblo, y esta promesa mantuvo firme la fe del pueblo de Israel. Después de 400 años de silencio profético, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo. Jesús nació en Belén, en circunstancias humildes, pero su llegada fue anunciada por los ángeles a los pastores. Él era el Mesías prometido, el descendiente de David, que traería salvación a su pueblo y al mundo. Jesús creció en Nazaret, y, a los 30 años, comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Jesús predicó sobre el reino de Dios, enseñó sobre el amor al prójimo y sanó a los enfermos. Mostró, a través de sus milagros, que el reino de Dios había llegado. Pero la misión principal de Jesús era morir por los pecados de la humanidad. Él sabía que su destino era la cruz, y, a lo largo de su ministerio, preparó a sus discípulos para ese momento. Jesús fue traicionado, arrestado, juzgado injustamente y crucificado. En la cruz, Él llevó sobre sí los pecados de toda la humanidad, ofreciéndose como el sacrificio perfecto para reconciliarnos con Dios. Pero la muerte no pudo retenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando que tenía poder sobre la muerte y que la obra de salvación estaba completa. La resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana. Él venció a la muerte y nos dio la esperanza de la vida eterna. Después de la resurrección, Jesús se apareció a muchos de sus discípulos, dándoles la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Antes de ascender a los cielos, prometió que enviaría al Espíritu Santo para capacitarlos para cumplir esa misión. La venida de Jesús fue el cumplimiento de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través de su muerte y resurrección, somos liberados del pecado y de la muerte. Jesús es el centro de toda la historia bíblica, y su obra redentora es el punto culminante del plan de Dios para salvar a la humanidad. Después de la ascensión de Jesús, sus discípulos obedecieron la orden de permanecer en Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, y nació la Iglesia. Pedro predicó a la multitud que estaba en Jerusalén, y alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas ese día. La Iglesia primitiva creció rápidamente. Los discípulos predicaban con valentía, sanaban a los enfermos y proclamaban el Evangelio por todas partes. La persecución no tardó en llegar, pero eso solo fortaleció la fe de los cristianos.
Fueron dispersados por varias regiones, llevando el mensaje de Jesús a donde quiera que iban. Uno de los mayores misioneros de la historia fue Pablo, quien antes perseguía a los cristianos, pero tuvo un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio a los gentiles, fundando iglesias por todo el Imperio Romano. Sus cartas, que hoy forman parte del Nuevo Testamento, traen enseñanzas profundas sobre la fe cristiana y la gracia de Dios. La iglesia primitiva enfrentó desafíos y persecuciones, pero el Evangelio continuó extendiéndose. El mensaje de Jesús trascendió las fronteras de Israel y alcanzó al mundo entero. La obra que comenzó con un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén transformó el mundo, y continúa hasta hoy. Somos parte de esa historia, llamados a continuar la misión de Jesús, llevando su mensaje de amor y salvación a todos. La historia de la Biblia es la historia de Dios obrando en la historia humana para traer redención. Desde la creación, pasando por la promesa a Abraham, el Éxodo, los reyes de Israel, los profetas, hasta la venida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia, vemos a un Dios fiel, que cumple sus promesas. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, ahora es el momento. Arrepiéntete, confía en Él y deja que transforme tu vida así como transformó la historia de la humanidad. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal.